Saludos, estimados estudiantes. Este es el video de la clase de Ingeniería Económica que corresponde a la semana 14, o sea, a la clase del lunes 11 de agosto. Y aquí es importante recordar que esta es ya la última clase. Vamos a ver algunos temitas que nos restan. Y el examen va a ser, Dios mediante, el 18 de agosto. Ahí nuevamente se tienen que conectar a la clase el lunes 18 a las 6 de la tarde y realizan el examen en Forms. Entonces, ahí lo van a encontrar. Y ya esta es la última clase que tienen, para la que tienen que enviar sus resúmenes. Si les falta algún resumen, nada tienen, envíenlo tarde, pero aprovechen para enviarlo. Yo todavía no les he dado respuestas sobre los resúmenes, pero ahí los estoy manteniendo para tomarlos en cuenta a la hora de hacer la calificación del curso. Por lo demás, seguimos entonces con la materia. Voy a compartirles la hoja de cálculo que hemos venido trabajando a lo largo del cuatrimestre. Y ya con nuestra última hoja. Esto lo borro porque lo tenemos en la hoja anterior. Y voy a borrar ejercicios, pero no todos. Voy a mantener los ejercicios 82 y 83 porque los vamos a seguir usando. Por lo menos para comparar. Ok. Nada más para tomar en cuenta y por eso los dejo repetidos aquí. Recuerden o hagamos uno nuevo, nada tiene. Hagamos un 84. Digamos que este 84 sea, calcule el valor actual neto, o sea, el BAN de un proyecto que tiene los siguientes flujos. Sí, la tasa de descuento. Y por cierto, ahora que estamos hablando ya concretamente de BAN, esa tasa de descuento, que es la tasa de interés que hemos venido usando siempre, tenemos un nombre especial en el contexto de evaluación de proyectos por medio de BAN, que es tasa mínima aceptable de rendimiento o TEMAR del, digamos, 5% por periodo. ¿Ok? Y entonces tenemos ingresos
y tenemos gastos. Supongamos que tenemos un gasto inicial en el periodo 1 y tenemos ingresos en el periodo 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor actual neto de ese proyecto? ¿Cómo procedemos? De hecho, supongamos que no se recibe nada en el periodo 3. ¿Cómo se procede? Lo primero es obtener el resultado neto de ese proyecto. ¿Ok? Entonces, para el periodo 1, tenemos que no hay ingresos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo obtenemos el resultado neto? El resultado neto siempre es ingresos menos gastos y en realidad ahí lo que estamos asumiendo es que hay menos 500 de entrada neta, o sea, hay una salida neta de efectivo. Y si nosotros hacemos eso para los siguientes periodos, tenemos estos resultados. Ojo que necesitamos que en el periodo 3, aunque no haya habido ni entradas ni salidas, necesitamos que esto se rellene con un 0. ¿Por qué? Porque si nosotros del todo excluyéramos una alusión a ese proyecto, Excel lo que entendería es que ahí no hay nada y creería que este es el proyecto y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es esto. ¿Ok? Y calcular el valor presente, o sea, el valor actual de esos flujos de efectivo, lo logramos sencillamente con NPV, la tasa de mar o de tasa de descuento. Y luego nos vamos a los flujos. Y el valor actual neto de ese proyecto es 254.96. Y recuerden que esto lo podemos hacer directamente porque el primer periodo de pago, en este caso de salida de efectivo, el resultado neto de menos 500, el primer pago se hace en el periodo 1. Y el valor presente neto, la fórmula de valor presente neto, nos da el resultado un periodo antes del primer pago. ¿Ok? Eso como repaso. Si nosotros tuviéramos más a futuro los pagos, esto ya lo habíamos visto, estamos meramente repasando. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, cuando calculamos el valor con la fórmula NPV, lo que obtenemos es el valor presente en el periodo 3. Eso todavía no es la respuesta final, sino que la respuesta final es el valor presente a la tasa de descuento, tasa aceptable de rendimiento. ¿Cuánto? En este caso, a 3 periodos de un monto fijo de 254. Y esa es la respuesta en este caso. ¿Por qué el segundo, el proyecto
en el ejercicio 85 tiene menor valor que el proyecto en el ejercicio 84, a pesar de que tiene las mismas salidas y entradas nominales, porque es un proyecto que está más en el futuro. Cuanto más a futuro esté un proyecto, todo lo demás igual, estando todo lo demás igual, tiene menos valor. Porque recuerden que el dinero tiene valor en el tiempo. No es lo mismo que a mí me den un proyecto o me den un monto de dinero de 254,96 hoy, que yo puedo meter desde ya mismo a ganar intereses al banco, a que me den ese mismo dinero, pero me lo den dentro de 3 periodos. Entonces, ese proyecto, si el monto me lo dan en, 200, en 3 periodos, eso hoy es equivalente a 220,24, un valor menor. Ok, todo esto hasta aquí repaso, pero aquí viene un detallito que no hemos visto. ¿Qué hacemos en este caso? Que de hecho es lo usual. Lo usual es que cuando nosotros entramos en un proyecto, nosotros hoy mismo, en el presente, si ya entramos en el proyecto, en el presente tenemos que arrancar con un gasto. ¿Ok? Puede ser que a futuro haya otros gastos y también a futuro eventualmente va a haber ingresos. Y si no, no tendría sentido hacer el proyecto. Entonces, nosotros aquí podríamos pretender hacer lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Que es calcular primero el resultado neto, las entradas netas de efectivo, y ahora calcular el, el valor presente de esos flujos de efectivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que si nosotros usamos NPV, NPV nos va a dar el valor un periodo antes del primer pago. Quiere decir que NPV nos va a dar el valor aquí, el valor ayer del proyecto. Pues lo podríamos hacer, ¿verdad? Si nosotros tomamos en cuenta esto, efectivamente una manera matemáticamente válida de proceder es calcular el valor neto del proyecto un periodo antes del primer pago, pero como el primer pago, la primera salida en este caso es hoy, entonces cuando obtenemos el valor, nosotros lo obtenemos, ¿cuál habría sido el valor ayer? Un periodo antes de hoy, ¿verdad? Que es cuando queremos tener el valor hoy, el valor actual, el valor presente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que hacer un cálculo adicional, que es más bien calcular el valor futuro a tasa de 5%. ¿A cuánto? A un periodo de un valor presente de 898,45. Esa es una manera válida, enredada, rara quizá, pero válida matemáticamente para calcular el valor presente de ese proyecto. Pero no es lo usual, no es la manera usual porque ya esto se hace un poco engorroso. Entonces, ¿cuál es la manera usual de proceder? La manera usual de proceder es dividir el resultado en resultado presente y resultado futuro. No hay que ponerlo necesariamente en dos
y las diferentes, pero aquí lo voy a hacer por ahora sí para ilustrar esa diferenciación que en el fondo estamos haciendo. Entonces, obviamente el único resultado presente va a ser el de hoy. ¿Ok? De hecho, a esto más bien lo voy a poner con celeste. Sea un neto. ¿Ok? Entonces, el resultado presente lo pongo aquí y los resultados futuros los pongo acá. Entonces, ¿qué hago? Lo usual es que yo obtenga el valor actual neto hoy para los flujos a partir de un periodo en el futuro hacia adelante. Perdón, me falta aquí la tasa. Y entonces lo que tengo es un valor presente de los flujos a futuro de 643. Y a eso le sumo el resultado presente, al cual no tengo que hacerle nada, porque 300 colones que gasto hoy son equivalentes en valor a 300 colones de hoy. ¿Ok? Entonces, el resultado final es el valor presente, el resultado presente, al cual no hay que hacerle nada, más el valor presente del resultado futuro, que lo calculo como lo hemos venido calculando, y vean que el resultado es el mismo. Aquí lo hice como paso a paso para verlo analíticamente, pero lo podemos hacer más fácil así. Perdón, aquí hay un error, el 85, porque aquí yo ya estoy poniendo en negativo los datos de los gastos. Más bien debía haberlo puesto, uy, así. Ahora sí, porque entonces estos sí son los netos. En el presente lo que tengo es una salida y por lo tanto el resultado, el valor actual neto del proyecto es la diferencia entre esa salida de hoy y el valor presente de las entradas netas. ¿Sí? Entonces aquí también, aquí más bien son 900, son los ingresos. Aquí los llamé gastos, podemos llamarlos también ingresos. De hecho, aquí los voy a llamar diferente, porque también se les llama así. Valor de rescate, digamos, que tenga el proyecto. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Insisto en que el primer paso es obtener el resultado neto, cuál es igual a ingresos
menos gastos. Ven, aquí cuando yo hice esta resta, que como tenía este error, entonces estaba más bien sumando los gastos en vez de restarlos. Y ya tengo el resultado. Entonces, lo que hago es que obtengo el valor actual neto a tasa esta vez de 2,52%. Ojo, de los flujos a partir del periodo 1. Excluyo el periodo 0. Y entonces obtengo esos 1,200, pero esos 1,200 no son el resultado final, porque el resultado final es la suma del resultado presente más el valor del resultado futuro. Este es el verdadero valor presente de este proyecto. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros tenemos recursos para invertir? ¿Cuándo deberíamos invertir en los proyectos? Si nosotros tuviéramos recursos para invertir, nosotros deberíamos invertir siempre que nos encontremos un proyecto con un BAN positivo. Porque cuando el BAN es positivo, eso significa que nosotros vamos a ganar versus el costo de oportunidad del proyecto, o sea, versus la oportunidad alternativa que nosotros podamos tener. Por decir algo, en este escenario del ejercicio 86, ¿cuál es la alternativa a invertir en este proyecto? La alternativa es meter el dinero en el banco al 2,52%. Este resultado, según el banco, lo que me está diciendo es que eh, vale la pena, es mejor invertir en este proyecto que meter el dinero, los fondos al banco a ganar una tasa de 2,52%. En escenarios más realistas, podría ser que esto no sea meter el dinero al banco, podría ser que esto sea usar los fondos para un proyecto alternativo. Entonces tendríamos que averiguar cuál es el retorno de ese proyecto alternativo. ¿Y cuál es el proyecto del retorno? ¿Cuál es el retorno del proyecto alternativo? Es la TIR, ¿ok? Entonces, según el criterio del BAN, nosotros invertimos en un proyecto siempre que el BAN sea positivo, ¿ok? Y según el criterio del TIR, nosotros invertimos en un proyecto siempre que la TIR sea superior a esta tasa de descuento, a esta TEMAR. Ahora, veamos el siguiente caso, en el cual los dos criterios se van a contradecir probablemente. Vean que ahora vamos a calcular no solo, de hecho, hagamos un ejercicio previo de TIR. Pues.
De hecho, voy a cambiar el proyecto para mostrar algo posteriormente. Entonces, vean que este es un proyecto que eh, tiene gastos en diversos periodos y cuyos ingresos van aumentando hasta que el proyecto está en plena madurez en el periodo 7. Ya en el periodo 8 está en su ocaso y digamos que ya en el periodo 9 ya ha finalizado el proyecto. Calculemos la TIR de ese proyecto. Entonces, recuerden que primero necesitamos eh, denme un momentito aquí para corregir un detallito. Entonces, yo tengo que calcular entonces la TIR, pero recuerden que no tengo que incluir el periodo 0, ¿ok? Entonces, ¿qué hago en este caso? En este caso, calculo la TIR. Denme al mismo momentito. Hagámoslo sin la fórmula de la TIR. ¿Cuál es la idea? La idea de la TIR es que el valor actual neto tiene que ser 0, ¿ok? En este caso quiere decir que la tasa a la cual yo hago que que estos flujos futuros sean 900 es lo que me va a hacer que el van sea 0, ¿ok? Entonces procedamos.
y yo calculo, voy a hacerlo así. Aquí pongo tasas posibles TIR y aquí pongo el NPV. ¿Ok? Entonces arranquemos con 1%. Y le ponemos un paso de 0,001. ¿Ok? Entonces, el NPV a tasa de 1%, ¿de cuál flujo? De este flujo neto, porque este es el que me va a, el que, el que voy a comparar contra esos 900 de egreso o salida. ¿Ok? Y a esto le resto los 900 de gastos. ¿Ok? Entonces, en este caso, de hecho a uno, creo que esto no va a tener nunca. Ok, esto nunca va a tener. Voy a cambiar este monto un poquito porque si no, nunca la TIR me va a dar positivo. Ok, ahora sí. Entonces, a tasa de cero, obviamente ahí sí, solo en ese caso, el valor actual neto es la suma de los montos. ¿Ok? Y a partir de ahí, si voy subiendo, aquí tengo que dejar congelado esto. Ok, entonces vean que ahí me va bajando el BAN. Y el BAN se hace cero cuando la tasa es aproximadamente 1,44%. Ok, entonces ya sabemos que ese es el TIR. Lo que quiero ver es, y eso sirve para aplicar el TIR directamente, veamos. Sí, correcto. Ok, aunque entonces el TIR yo lo puedo aplicar, aunque el primer valor esté en el periodo cero. Ok, el TIR yo lo aplico directamente a todos los montos y simplemente ahí obtengo el dato. Entonces, en este caso, la TIR de este proyecto es 1,44%. Quiere decir que yo solo debería invertir en este proyecto si a mí el banco, el mercado, me paga menos que 1,44%. O sea, es un proyecto que casi cualquier otro proyecto, de hecho, en este caso sería mejor invertir la plata en el banco. De hecho, subámosle un poquito más el valor. ¿Cómo uno logra que el proyecto tenga más valor? De ahí, si uno logra, por ejemplo, reducir los gastos futuros, el retorno aumenta. O si logra aumentar los ingresos futuros. Aquí sí es un proyecto muy interesante, ¿verdad? Del 9,29% de tasa interna de retorno, lo cual
ya no se logra. Sí, claro, ahora sería una tasa mucho más alta. De hecho, más bien no voy a hacer esto, porque si no me quedaría muy largo. Ok, entonces la TIR de este proyecto es de 9.29%. El ejercicio que hacemos, que podemos hacer alternativamente es el siguiente. Calcule el valor actual neto del siguiente proyecto y es el mismo proyecto. Ah, perdón, pero aquí nosotros necesitamos es del 12%. Entonces, si en este caso nosotros calculamos el valor actual neto, ¿cuánto vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente, NPV a tasa de 12% de estos flujos. Vean que no incluye el 900, sino que a partir del periodo 1, y a eso le sumo los 900. Y vean que en este caso, el valor actual neto del proyecto es negativo. ¿Ok? Aquí hay varias interpretaciones que nosotros podemos hacer. Una interpretación es que, naturalmente, si la tasa interna de retorno del proyecto es del 9.20, vean que es el mismo proyecto en el 87 y en el 88, es el mismo proyecto. Entonces, si tenemos el mismo proyecto, si tenemos un proyecto dado y la TIR de ese proyecto es de 9.29%, cualquier tasa de descuento o cualquier tasa mínima aceptable del proyecto superior a esa TIR va a hacer que nosotros no hagamos el proyecto, va a hacer que el criterio del BAN sea negativo. Y aquí es donde adquiere sentido hablar de tasa mínima aceptable de rendimiento, tasa mínima aceptable. Siempre nosotros vamos, cuando tenemos un proyecto, tenemos una tasa mínima aceptable para ese proyecto. Yo diría que incluso en la vida real lo usual es que esa tasa mínima sea a qué tasa de interés nosotros podemos invertir recursos en el banco, en un banco seguro. Probablemente sea muy poco. En Costa Rica, en colones, ¿qué podría ser de lo más seguro? Invertir en el Banco Central, sí, pero el Banco Central debe estar pagando tasas, no sé, del 2, del 3% anual, y es realmente muy poco. O no podría afrontar un poquito de riesgo y meter, digamos, en eh, dinero, hacer un certificado de depósito a plazo, por ejemplo, en un banco estatal que tiene garantía del Estado. O puede irse arriesgando más y tener eh, los fondos en instituciones que son vistas como más arriesgadas, pero que usualmente dan un mayor retorno. Pero, por ejemplo, hemos visto recientemente quiebras incluso de entidades financieras reguladas en Costa Rica, etcétera. O hay gente que podría decir, no, yo del todo no le tengo confianza a Costa Rica. El gobierno de Costa Rica, por ejemplo, alrededor de 1980 hizo un default sobre su deuda, no pagó, ¿verdad? Entonces, es un país arriesgado o tuvo inflación en el pasado. Entonces,
aunque yo tenga razonable seguridad de que de fijo el Banco Central, por ejemplo, porque es el que emite colones, siempre me va a devolver colones, en la vida real hay riesgos, ¿verdad? Y un riesgo, por ejemplo, importante al invertir en colones es que eventualmente, por una u otra razón, el Banco Central se porte mal, genere inflación y que esa inflación haga que se pierda el valor de los recursos. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, a finales de los 70 eh, y principios de los 80, digamos, lo más severo de la crisis, pero en realidad Costa Rica fue un país inflacionario hasta más o menos 2009, más o menos, ¿verdad? ¿Y qué es más arriesgado? Que Costa Rica, que hoy no es un país inflacionario, que tiene inflación como a los niveles o hasta más bajos que la mayoría de los países desarrollados, que Estados Unidos, que Alemania, que Suiza. Pero tenemos, ¿en qué gobierno confiamos más a futuro de que no vaya a generar inflación? En el gobierno de Costa Rica o en el gobierno de Estados Unidos o en el gobierno de Alemania o etcétera. Todos esos temas, si los tuviéramos para hacer inversiones, sobre todo si fuera ya una inversión más grande, ¿verdad? Que nos requiere más cuidado. Entonces, o por ejemplo, qué sé yo, es la inversión de nuestros ahorros de toda la vida, la inversión para nuestra pensión, etcétera. Entonces, ¿en qué estaríamos dispuestos a invertir eso? ¿Ok? Ese escenario base es lo que nos da esa tasa mínima aceptable de retorno que hasta ahora hemos venido llamando tasa de descuento. Si nosotros tenemos un proyecto y ese proyecto nos da un mayor retorno, puede ser que nosotros estemos dispuestos, en vez de invertir en el banco, invertir en ese proyecto. Ahora, usualmente un proyecto es más arriesgado que tener la plata en el banco. Entonces, a veces se dice que el retorno de los proyectos empresariales es el pago por haber asumido el riesgo de ese proyecto. ¿Ok? Entonces, de nuevo, una manera de interpretar esta tiria, Esteban, es decir, siempre que, la tasa de descuento o la tasa de mercado o la tasa mínima aceptable de retorno sea superior al TIR, el BAN nos va a dar negativo. ¿Ok? Pero vean que aquí en el fondo lo que estamos teniendo también, esa es otra interpretación que le podemos dar a estos resultados. Aquí algo que estamos teniendo es criterios que chocan entre sí. ¿Ok? Una manera usual de evaluar un proyecto es decir, bueno, si tiene BAN positivo y TIR positiva, entonces realizamos el proyecto. Pero vean que en este caso lo que nos estamos encontrando son resultados que se contraponen. Porque el criterio de la TIR nos dice, sí, haga el proyecto, va a obtener un 9.29%, y porque el criterio del BAN nos dice, no, no invierta, va a perder plata si invierte en ese proyecto. Insisto, una manera de verlo es por el diferencial de tasa de interés, pero a su vez, eso lo que quiere decir en el fondo es que estamos haciendo supuestos diferentes. En el ejercicio 87 y en el ejercicio 88 estamos haciendo supuestos diferentes sobre la tasa de reinversión de los fondos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la TIR, ¿qué estamos asumiendo? Estamos asumiendo que los fondos que genere el mismo proyecto se van a seguir reinvirtiendo a la tasa del proyecto. ¿Ok? Aquí nosotros lo que estamos asumiendo es que los ingresos del proyecto se van a reinvertir a la tasa de interés del mercado o de descuento. ¿Ok? Entonces esto como para redondear por ese lado. Un tema que se me ha ido quedando y tal vez para aprovechar que es la última clase podemos ver ese tema, es qué pasa cuando los periodos, la tasa de interés
no es la misma que la división de los periodos. Entonces, ya habíamos hecho algún ejercicio, pero quiero hacer un par de ejercicios más sobre eso. Lo podemos hacer incluso con anualidades. ¿Ok? Entonces, veamos. Ok. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso, lo que está pasando es que vean que los pagos se hacen por mes, se hacen durante 16 meses, porque el número de periodos es igual al periodo de pago, ¿verdad? Pero vean que la tasa que nos están dando no es una tasa mensual, no es una tasa por periodo, sino que en este caso es una tasa anual. Entonces nosotros tenemos que hacer una corrección en los datos antes de incluirlos en nuestra calculadora. ¿Cómo sería una calculadora para calcular el valor presente de esta anualidad? Una calculadora así nos daría el valor presente, perdón, y aquí tal vez nos faltó poner durante 16 meses a partir del periodo 1. Entonces, básicamente, ¿cómo se ve esa anualidad? Se ve así. Hace pagos de 100 colones, uy, no a partir del periodo 0, sino del periodo 1. Por 16 meses, ahí llevamos 2, 3, hasta ahí llevamos 8 y seguimos hasta el periodo 16. Aquí corroboro, ven que la cuenta es de 16, entonces efectivamente ahí están los 16 pagos. Entonces, yo tengo el valor presente, que es el que tengo que calcular, y lo tengo que calcular con base en tasa, número de periodos y pago por periodo. ¿Ok? Tasa, número de periodos y pago por periodo. Estos son los datos que tengo que incluir y este es el dato que voy a calcular.
El número de periodos es de 16 meses y el pago es de tanto por mes. Entonces, yo aquí la tasa que tengo que tener es una tasa mensual. O sea, todos estos periodos de aquí tienen que coincidir. El pago efectivamente es un pago de 100 por mes. Se hace durante 16 meses. Pero vean que el asunto es que la tasa de interés no es una tasa anual, es una tasa mensual. Yo lo que tengo es una tasa anual de 4,22%. Entonces, ¿qué tengo que hacer para incluir el dato aquí? Lo que tengo que hacer es dividir la tasa que me brindan entre el número de periodos. En este caso hay 12 meses en un año, entonces divido el 4,22 entre 12 y eso me da una tasa mensual de 0,35%. Esa es la que yo realmente tengo que usar. Entonces, en este caso, ahora sí calculo el valor presente a tasa mensual de 0,35, 16 periodos y un valor, perdón, y un pago por periodo de 100 colones. Quiere decir que el valor presente de esa anualidad es de 1.553,17 colones. Y otro tema que digamos que no habíamos visto y que ahora podemos ya verlo, es el tema de para qué se usa. Vean que aquí, si nosotros vemos esta casilla de tipo, nosotros nunca la hemos usado hasta ahora. Y Excel lo que nos dice es que es un valor lógico y que va a ser 1 si si el pago es a principio de periodo, o sea, se debe poner 1 si el pago es a principio de periodo o 0 si el pago no es a principio de periodo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque vean que si nosotros ahí lo que sigue es valor futuro, que no estamos poniendo nada, y luego ese tipo. Si yo en tipo pongo 0, no pasó nada. ¿No ven? Pero vean que si pongo 1, cambia. Entonces, interpretemos qué es lo que significa tipo. Vamos a ver. Esto a lo que nos lleva es a cuál es la diferencia entre una anualidad anticipada y una anualidad ordinaria. Si nosotros estamos hoy, si el periodo cero es hoy, es además hoy 9 de agosto. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de que el siguiente pago se hace en un periodo, ese periodo en realidad es un mes completo. Digamos que uno podría decir que este periodo va del 10 de agosto al 8 de septiembre. Y el siguiente periodo va del 9 de septiembre al 8 de octubre y así sucesivamente. Cuando nosotros decimos que los pagos se hacen en periodo 1, en periodo 2, y no decimos nada más, y no le indicamos nada más a la fórmula de Excel, nosotros lo que estamos asumiendo es que el pago se hace al final del periodo. ¿Ok?
Pero, ¿qué pasa si el pago se hace al principio del periodo? Ese sería el caso, digamos, destacámonos de este tema de tasa de interés mensual. Y aquí no tenemos ese problema, ¿verdad? De que hay que cambiar las tasas. Pero ahora pensemos que nos están hablando de una anualidad anticipada. ¿Qué es una anualidad anticipada? Porque si nosotros la vemos, se vería igual a esta, a menos que nosotros hagamos algún cambio interpretativo aquí, pero aquí lo que quiero enfatizar es esto. Como es una anualidad anticipada, los pagos ahora se hacen de esta manera. Anticipada lo que significa es que los pagos se hacen al principio del periodo. ¿Cómo yo calculo el valor presente de una anualidad? Vean que en lo demás son iguales las dos anualidades. No, perdón, porque ya aquí tendría, voy a hacer brevemente un ejercicio que no sea anticipada, este lo voy a retrasar. Voy a enfatizar aquí que la anualidad es ordinaria, que es todas las que hemos visto hasta ahora. Pero entonces aquí más bien el pago es así. Entonces lo que tenemos es esto. Solo que ahora la tasa de interés es de 4,22% mensual. Y listo. El valor presente de esta anualidad es el ejercicio 90. El valor presente de una anualidad, tal y como le hemos venido calculando, aquí este sí, ejercicio 90 no tiene nada nuevo, es 1146. El asunto es, ¿qué pasa si nosotros cambiamos de que sea una anualidad ordinaria a que sea una anualidad anticipada? Y de nuevo, anticipada lo que significa es que los pagos se hacen al principio del periodo. Entonces, a nivel de fórmula, ¿cómo resolvemos eso? A nivel de fórmula lo resolvemos así. Aquí donde dice, pago al principio del periodo 1, pago al final del periodo 0. Entonces, obviamente aquí lo que va es un 1 y listo. Este es el valor actual de una anualidad ordinaria. Pero, ¿qué significa también o cómo, qué otra interpretación le podemos dar a esto? ¿Ok? Veamos con más detalle todavía. ¿Qué significa al principio del periodo? Significa que es el 10 de agosto, pero no solo el 10 de agosto, sino que es el 10 de agosto a primera hora. ¿Qué sería el 10 de agosto a primera hora? Digamos a las 00:00. A 12 de la noche, 0 minutos, 0 segundos. ¿Ok? Eso significa ese 10 de agosto. ¿Por qué enfatizo eso? Porque, ojo, que cuando hablamos hoy del 9 de agosto, hablamos de hoy al puro final del día. Entonces, hoy en realidad estamos hablando del 9 de agosto, pero a las 11 de la noche, con 59 minutos,
con 59 segundos. ¿Y qué quiere decir esto? Que en finanzas, vean que esto, la diferencia es un segundo, o si uno fuera más exacto, ¿verdad? Pone el tiempo más exacto porque es al puro final del 9 de agosto y es el puro principio del 10 de agosto. Y con solo que nosotros vayamos aumentando la exactitud, estos dos datos se nos van acercando. Entonces, ¿cuál es otra manera de decir que estos 100 se pagan al puro principio del periodo 1? Es lo mismo que decir que estos pagos se pueden ver como que se pagan. Este 100 se puede ver como que se paga al puro principio del periodo 1, pero eso es lo mismo que decir que se paga al puro final del periodo 0. Este, como se paga al puro principio del periodo 2, es como que se pague al puro principio, perdón, al puro final del periodo 1 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros tiramos todos los pagos un periodo más a presente, podemos seguir usando nuestros cálculos de anualidad ordinaria. Pero ojo que este ya está en el presente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Tendríamos que calcular preliminarmente el valor de estos 15 pagos, o sea, 15 periodos, porque recuerden que todos los corrimos un periodo más hacia presente. Ese sería el valor de esta parte de la anualidad. ¿Y qué le falta a esa anualidad para tener el valor presente total? Lo que tenemos que agregarle a estos 1141 son los 100 que ya tenemos hoy. Pero vamos a ver qué pasó aquí. Perdón. Valor presente a tasa de 4.22 a 16 periodos. Ah, ok, claro. Pero aquí lo calculamos como una anualidad ordinaria. Ok, entonces, ¿qué es una anualidad anticipada? Una anualidad anticipada es como ver, es lo mismo que ver que los pagos de la anualidad se atrasan todos un periodo. ¿Por qué? Porque los pagos se hacen al principio del periodo. Y entonces, para calcular el valor actual de una anualidad anticipada, nosotros o utilizamos este 1 aquí, o alternativamente calculamos el valor de una anualidad ordinaria, pero de un periodo menos, no usamos el presente, y luego le usamos el pago en el presente. ¿Ok? Y eso es la anualidad ordinaria. Y bueno, básicamente este es el curso de Ingeniería Económica. Eh, Ojalá que lo hayan disfrutado. Eh, Recuerden que estoy a las órdenes por cualquier consulta que tengan, cualquier comentario, etcétera. El examen lo tendremos, Dios mediante, el tercer examen parcial, el 18 de agosto a las 6 de la tarde por medio de Forms en Teams.
También recuerden, por favor, estar enviando sus resúmenes de la clase y quedo a las órdenes por cualquier consulta que tengan de la materia o cualquier comentario, etcétera. Y si no hay más, entonces aquí terminamos. Muchas gracias eh, y muchos éxitos en sus futuros personales y profesionales. Saludos.